Eh, Como ustedes saben, queridos amigos, la tabla de medicina fue revelada a un médico de la medicina antigua del siglo XIX y por lo tanto mucho de lo que Baha'u'lláh habla en esta tabla está basado sobre la medicina antigua, los humores, frío, caliente, y por lo tanto mucho de ello el día de hoy no es que no se aplique, sino que es otro tipo de abordaje de la medicina, por lo que realmente no podemos hacer coincidencia entre todo lo que está en la tabla y la ciencia médica de hoy. Y esto, bueno, en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar que ninguno no es malo, sino que cualquier teoría sobre la medicina, igual que la física, la química, ha funcionado en su momento y cuando se descubra algo más, se va añadiendo. No es que esté mal lo anterior o esté mejor lo de lo después. Y así es también con los conceptos. Pero los conceptos que realmente vimos sobre la alimentación, la dieta, por ejemplo, masticar bien la comida, deglutirlo después de haber sido masticado bien, no comer entre las comidas, no mezclar comidas complejas juntas, comerlas juntas, no comer antes de tener hambre. Todos esos, digamos, consejos que nos da Baha'u'lláh sobre alimentación son consejos generales que nos sirven. O tomar los líquidos antes de la comida y sopa y los alimentos líquidos antes de la comida sólida o varias horas después de la comida son consejos generales sobre la alimentación. Esta parte de la tabla de medicina habla sobre el psique, sobre las, digamos, emociones y algunas enfermedades mentales que Baha'u'lláh nos habla de unos conceptos igualmente generales que nos ayudarían a conservar nuestra salud mental al lado de nuestra salud física. Me permito, con su permiso, subir esta presentación para que todos la podamos ver. Realmente no viene como higiene de la psique, pero como la fuimos, digamos, clasificando de alguna forma las diferentes partes de la tabla, esa parte le toca a la higiene de la psique. Como podemos ver, aquí dice Baha'u'lláh, estad satisfecho en todas las condiciones. Debido a esto, la persona es preservada de una mala condición y de la lasitud. Lo que se refiere Baha'u'lláh es estar contento con nuestra vida, con nuestra condición, mas esto no quiere decir que seamos conformistas. Ustedes saben que Baha'u'lláh en muchas de sus tablas ha hablado sobre la riqueza. Por ejemplo, dice que el hombre, después de la espiritualidad, requiere de la riqueza. O sea, la riqueza no es mala. Debemos esforzarnos por adquirir los medios materiales necesarios para tener una vida digna y cómoda. Sin embargo, esa condición debe ser moderada y acompañada de la espiritualidad. Por ejemplo, la adquisición de las riquezas, como por ejemplo el que hace una fábrica, tiene dinero para hacer un negocio grande, una empresa grande, y emplear muchas personas, pues esto es digno de alabanza, es bueno porque está dando trabajo a muchas personas. Pero obviamente esto no quiere decir que uno debe malgastar toda su vida en la adquisición nada más de las riquezas y olvidarse de su parte espiritual. Es decir, ya después de hacer su esfuerzo y adquirir los medios necesarios para su vida, debe estar contento y satisfecho
con lo que Dios le ha dado y no estar siempre acongojado y siempre suspirando por una condición que probablemente no está dentro de su poder alcanzar, porque a cada persona Dios ha dado ciertas facultades y talentos y capacidades. Entonces debemos estar contentos. Esto dice Baha'u'lláh que es la base de la salud física y mental y previene, digamos, la mala condición del cuerpo y la lasitud. El segundo consejo es: no os rindáis ante la pena y la tristeza, pues son causa de la mayor desgracia. Como ustedes saben, queridos amigos, pues estos días en especial, el encierro y todo, pues nos puede generar la tristeza, la angustia, pena, y fuera de la condición de la pandemia igual. Por ejemplo, el mal comportamiento de nuestros hijos o con los familiares, pudiéramos tener algún roce y esto nos genere tristeza o pena y angustia, o por nuestro trabajo porque lo perdimos, o por cualquier condición en la vida, Dios no quiera. Por ejemplo, cuando hubo el temblor de 85, el temblor de hace 3 años, en 2017, pues generó mucha pena y angustia. La ciencia ha demostrado el día de hoy, por los estudios estudios clínicos del cáncer, por ejemplo, sobre el cáncer, y se ha visto haciendo entrevistas a los pacientes que tienen cáncer, se ha visto la importancia de la tristeza, angustia y la depresión en desencadenamiento de los oncogenes, de los genes que generan el cáncer. Es decir, la predisposición existía obviamente en esa persona. No es que la tristeza o la depresión le haya causado el cáncer. La predisposición existía, pero digamos, la depresión lo aceleró o hizo que se presentara más antes de tiempo. Esto es totalmente comprobado en otras enfermedades. Por ejemplo, ustedes saben, la diabetes mellitus. Esto tiene, factores genéticos, pero hemos visto que una angustia, una, digamos, impresión ha precipitado la aparición temprana de la diabetes. Y no es lo mismo que uno tenga diabetes, por ejemplo, a los 60 años que a los 30. Si empieza más joven, obviamente el daño a los vasos sanguíneos es más temprano, empieza el daño. Y ustedes saben que, bueno, todo es el daño de la diabetes en capilares sanguíneos, es en capilares sanguíneos. Igual cáncer y otras enfermedades pudieran estar relacionados con la depresión y la pena y la tristeza. Entonces, Baha'u'lláh dice que lo debemos evitar. ¿Cómo lo evitamos? Pues a través de la oración, a través de la meditación, de la lectura de escritos sagrados. Esto obviamente cuando ocurre, cuando uno está pasando por algún dolor, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, algún desastre natural. Esto uno puede, a través de la oración, a través de compañía y empatía de los amigos de la comunidad, ir superando. Pero hay otras causas de la depresión y la pena y la tristeza. Para eso les voy a pasar una diapositiva del sistema nervioso central, queridos amigos. Como ustedes pueden ver, este es el cerebro humano y diferentes áreas con colores hacen diferentes cosas. Por del lóbulo frontal es centro de emociones y centro del control de las emociones. Aquí tenemos el centro del área motor, todo lo que hacemos de movimientos está aquí. Aquí es el lugar donde, el centro de la broca, donde
hablamos y entendemos lo que nos dicen, centro de digamos, comprensión del lenguaje hablado. Aquí es el centro de audición del lóbulo temporal, aquí está encargado del equilibrio y el lóbulo occipital a cargo de interpretación de lo que nuestros ojos ven. Todo lo que nuestros ojos ven en esa parte se interpreta en forma de imagen. Entonces, de nuestro cerebro, aquí vemos un corte sagital del cerebro, sale la médula espinal, ¿verdad? Si hemos comido sopa de médula, es muy sabroso, pero en la médula humana, tiene, igual que en todos los seres vivos, tiene una función muy importante. Conecta todo el cerebro con diferentes órganos y les manda órdenes a diferentes órganos. A los músculos le manda órdenes para que se muevan. A las glándulas internas les manda órdenes para que segreguen hormonas. Y también nuestras emociones se interpretan a través de este órgano que es el cerebro. Es decir, nosotros tenemos nuestro espíritu humano dado por Dios, pero necesita un órgano para que lo interprete las emisiones del espíritu. Igual que un radio, ¿verdad? Ustedes lo alimentan con batería, pero necesita una antena y a través de esta antena absorbe las digamos, ondas electromagnéticas que están en el aire y nos lo interpreta en forma de sonido. Entonces, aquí igual, esa parte gris del cerebro, este es otro corte axial del cerebro, pueden ustedes observar esa parte gris, ese es el centro de mando del cerebro. Todo el mando del cuerpo viene de esta capita de varios milímetros que se llama materia gris, es de color gris. Todo el resto, lo blanco, es materia blanca donde esté la cablería de todo el cerebro. O sea, más tenemos cables que la computadora en sí, el CPU. El CPU es materia gris. Todo lo blanco y todo lo que está en la médula, todo es cablería. Ese cable se llama axón. Miren, este es el nervio, este es su axón y estos son las ramificaciones del axón, terminales del axón. Aquí viaja el impulso nervioso en forma de electricidad a 300.000 kilómetros por segundo, igual que la luz, viaja. Pero como tiene estos nodos de Ranvier, esas separaciones, se detiene un poquito en estos nodos. Por lo tanto, se reduce la velocidad a 90 metros por segundo. O sea, es mucho menos ya que la velocidad de la luz. Y los nervios no se van directamente del cerebro a los músculos o a los órganos efectores, sino que hacen un relevo con otra neurona. O sea, ese mensaje llega hasta aquí y de aquí, de esas ramificaciones, se pasa a otra neurona. Esta es una neurona, es la célula nerviosa. Miren, esta es una imagen real. Miren nada más esta madeja, ahora sí, madeja de nervios. Realmente son dendritas y son axones, son prolongaciones de estas células. Entonces, una neurona que ustedes ven aquí hace sinapsis con otra neurona. ¿Por qué todo eso les mencioné? Por esa sinapsis, esa unión. En esta unión ya la conexión no existe, la electricidad no puede pasar de una neurona a la otra. El impulso nervioso, el mensaje, se pasa por unos paquetes de sustancias que se llaman neurotransmisores, como la serotonina, como por ejemplo catecolaminas, como acetilcolina, son diferentes neurotransmisores. Esos neurotransmisores se pasan, se vacían en ese espacio y estimulan al siguiente nervio. O sea, este nervio no tiene contacto directo con el nervio siguiente. Hay un espacio entre ellos. Ahora,
si ese, ya cuando lo estimule otra vez, sigue la electricidad fluyendo hasta que llegue al órgano efector. Pero si esta sustancia que está en el corredor, a este le llamamos corredor sináptico, si no se queda suficiente tiempo y se reabsorbe, porque se segrega y se reabsorbe, se segrega y se reabsorbe para el siguiente estímulo. Si no se queda suficiente tiempo en ese corredor, la estimulación de ese nervio no se va a llevar a cabo y por lo tanto se interrumpe corriente eléctrico. Esto es la causa de la depresión cuando no es de origen por pérdida de un familiar o cosas que son recuperables. Pues. Cuando tiene factores genéticos, hagamos lo que hagamos, no hay suficiente, transmisor neurológico para que aquí haya estímulo del otro nervio. Entonces, aquí sí requerimos de ayuda de psiquiatría, ayuda de los médicos, para que le den un medicamento que no es efectivamente el neurotransmisor en sí, pero es un medicamento que hace que el neurotransmisor, lo poquito que se produjo, se quede mucho rato en el corredor sináptico. Entonces la persona ya se siente animado. Si tenía intentos, por ejemplo, de suicidio, se le quita, se pone alegre, se regresa a su trabajo, se pone realmente como una persona normal. La diferencia es que a una persona sana, pues ese medicamento no le hace nada, no la hace más contento ni nada. Debe haber esa deficiencia para que realmente se quede más tiempo, por efecto de ese medicamento, se quede más tiempo el neurotransmisor. Eso lo mencioné para que veamos, no todas las tristezas y las penas o las depresiones son por pérdida. A veces tienen causa orgánica y en esos casos es cuando debemos acudir al médico. Ustedes saben que Abdul Baha dice, las enfermedades corporales deben curarse por medios físicos y las enfermedades espirituales por medio espiritual. Entonces debemos poder distinguir entre estas dos formas de depresión y la tristeza. Otro concepto que Baha'u'lláh nos introduce es los celos consumen el cuerpo y la ira quema el hígado. Evitad los celos y la ira igual que evitaríais a un león. Bueno, ustedes saben, los celos en realidad en la palabra original en la tabla en árabe es hasad, que quiere decir jealousy. ¿Cómo se dice? Envidia. Las dos cosas. En esa palabra abarca tanto los celos como la envidia. Entonces nosotros debemos evitar estas dos cosas. Como dijimos, nosotros debemos estar seguros de que Dios nos ha dado facultades y medios para alcanzar al máximo de nuestro poder. Debemos esforzarnos, pero nunca debemos tener ni envidia ni celos, porque, bueno, quema el hígado, esto dice en forma simbólica, pero en realidad también, porque el hígado es un órgano que hace 2000 funciones a la vez, 2000 reacciones químicas a la vez. Produce la bilis, destruye los glóbulos rojos viejos y le presta su hierro para que se construyan otros glóbulos rojos, neutraliza los venenos, los medicamentos nocivos, las sustancias nocivas, hace lipoproteínas, hace hormonas, hace maravillas el hígado. Entonces, realmente sí es un órgano que podemos dañar a la larga si nos permitimos afectar por celos y envidias. Y la ira también. La ira es una emoción. Es cuando la persona no encuentra la forma de ser asertivo a quien le haya causado o él cree que le haya causado un daño a sus derechos.
La forma asertiva es poder decir a la otra persona que eso, lo que le hizo, no le gusta, sin que se enoje. Ese es un arte, que la persona le pueda transmitir esa idea sin que se enoje, en forma asertiva, eso se llama. Entonces, al no poder hacer eso, no encontrar la forma, lo manifiesta a través de ira y de un enojo que hasta se pone rojo la cara y las venas se regurgitan porque no puede con esa situación. Y lo peor es que puede desquitarse con los hijos, con la esposa, y es una situación que también necesita obviamente ayuda psicológica para poder esa persona verbalizar lo que le está molestando. Si puede verbalizarlo en una forma correcta, sin enojarse, da a entender sus sentimientos a la otra persona que probablemente le haya causado esa emoción, y a la vez él mismo puede aliviarse de ese sentimiento negativo. Confianza en Dios, como decíamos, no hay más Dios que Él, el que cura, el sabio, el protector. Siempre debemos tener confianza en el Todopoderoso, sabiendo que todo lo que nos manda, inclusive esta calamidad del COVID, esa pandemia, es por alguna razón. Algún mensaje, alguna lección debemos aprender de esta prueba. Es decir, tomémoslo como una prueba y confiemos en su misericordia, en que Él no nos pone una prueba más grande de lo que podamos aguantar. Eso dice Baha'u'lláh. Evitar todo hábito perjudicial son causa de desgracia para el mundo. El hábito perjudicial, ¿como qué? Como fumar tabaco, Dios no quiera, fumar hashish, opio, que en algunos países, como ustedes saben, orientales, es muy de uso, utilizar opio, o por ejemplo, sustancias enervantes, otras como marihuana, como cocaína, estas cosas. Abdul Baha sobre el cigarro, el fumar, dice que es un hábito muy perjudicial, es un hábito sucio, le genera a los demás también aversión, y aunque no está prohibido en la fe Bahá'í, pero está recomendado no hacerlo. Está muy, digamos, desalentados los amigos de utilizar el tabaco. Además que hoy sabemos, en el día de hoy, que el alquitrán que trae el cigarro y varias otras sustancias que tiene el cigarro son cancerígenos. Por ejemplo, antes decían, el cáncer de vejiga está producido por colorantes de anilina. Ya a los jóvenes no les tocó conocer ese colorante, pero nuestras abuelitas lavaban las sábanas blancas y las tenían con azul de anilina. Ese colorante azul hacía que no se percuda la sábana, dure más. Y decían que es por eso que los que lavaban después desarrollaban cáncer de vejiga. No, pues fue una coincidencia. Es cierto que sí tiene algún efecto, pero es que también eran fumadores y en realidad era el cigarro lo que generaba el cáncer. Y no solamente cáncer de vejiga, de pulmón, que ustedes saben, de la laringe, de mama, de cuello de la matriz y de páncreas, de muchos otros órganos, es el factor perjudicial. Ya no hablemos de los hábitos de drogas, que realmente es devastador para una familia, para la misma persona, y ustedes saben que igual que alcohol, las drogas producen tolerancia. O sea, la persona podría haber estado bebiendo 1 o 2 copas y con eso se deprimía en su sistema nervioso, o decimos que se ponía borracho, y ahora ni con 2 copas ni con 3, sino que necesita más. Cada vez requiere más para sentirse igual como en el principio. Lo mismo pasa con el opio, con todas las drogas. Producen adicción, hábito y
síndrome de abstinencia. Es decir, si no lo consume la persona, empieza a tener síntomas muy severas, en algunos casos hasta mortales. Por lo tanto, para poder aliviar a estas personas o curarlos, se requiere intervenciones psiquiátricas, médicas y hasta hospitalización. Entonces, Baha'u'lláh nos previene de esto y dice, absolutamente no debemos tocar estas cosas. Aquí hay algunas palabras ocultas de Baha'u'lláh sobre el celo, por ejemplo, dice, oh hijo de la tierra, sabes ciertamente que el corazón en que perdure el menor residuo de envidia nunca alcanzará mi dominio sempiterno, ni aspirará los suaves y sagrados aromas que emanan de mi reino de santidad. Oh mi siervo, purifica tu corazón de la malevolencia y libre de envidia, entra en la divina corte de santidad. Y hay muchísimo sobre el contento, esto es un consejo de Baha'u'lláh finalmente, queridos amigos, para terminar, a los médicos. Baha'u'lláh dice, Miriamcita, ¿tú puedes leerlas, las tres, por favor? Para que no sea monótono. Ay, es que tengo un poco de ruido aquí en casa, ¿no importa? No te preocupes. Ok. Oh médico, al tratar a los enfermos, menciona primero el nombre de Dios, perdón, el poseedor del día del juicio, y después haz uso de las cosas que Dios ha destinado para curar a sus criaturas. Por mi vida, el médico que ha bebido el vino de mi amor puede curar con solo su visita, y su aliento es misericordia y esperanza. Adheríos a él por el bien de vuestro cuerpo, pues él tiene la confirmación de Dios en su tratamiento. Este conocimiento, el arte de curar, es el más importante entre todas las ciencias, porque es el más grande de los medios creados por Dios, el vivificador del polvo, para preservar los cuerpos de los hombres, y Él lo ha puesto delante de todas las ciencias y sabidurías, puesto que este es el día en que debéis levantaros para mi victoria. Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de ti es mi remedio. La proximidad a ti es mi esperanza, y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente eres el todo generoso, el omnisciente, el sapientísimo. Muchas gracias, Miriam. Como vieron, la tabla de medicina termina con esta oración. Esta oración que lo hemos leído muchas veces viene en esa tabla al final. Y como vimos, queridos amigos, en el párrafo anterior dice, puesto que este día es el día en que debéis levantaros para mi victoria. Es decir, hasta nuestro cuerpo debe estar sano, porque el cuerpo es el templo del Espíritu, para la victoria de Dios, para que podamos enseñar la causa de Dios. Si nuestro cuerpo está enfermo, no podemos servir a Dios y a la humanidad. Entonces, la conservación de la salud, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque necesitamos estar sanos para levantarnos a servir a Dios. Gracias, queridos amigos. Esta es toda la parte de la final de la tabla de medicina.